nuestra invitada Esther por sexta parte. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué principios rigen tu vida financiera? El principal, no, es que todos son muy importantes. Es muy difícil, creo que hay muchos principios que son importantes en este momento, pero creo que el principal es la obediencia. Ok, claro que sí. Pero a este lo acompañan el orden, el contentamiento, la fe, la paciencia. Creo que esos son los principales. Creo que hay muchos, pero esos son los principales. Sí, esos son. La obediencia es el número uno. Ok, obediencia, orden. Bueno, hay varios ahí que los tenemos que practicar y tener, pues los principios son para que nos rijan la vida y nos ayuden a mejorar. Son como la regla que nos va midiendo, el metro que nos va diciendo si vamos creciendo o no. Muy bien, excelente. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Dice... bueno, esta es súper linda porque cada uno de nosotros tenemos como unos versículos que impactan nuestra vida y nos ayudan como a afirmarnos en lo que hacemos, y quisiéramos saber cuál es ese versículo que es clave para tus finanzas, para el dinero, para las finanzas. ¿Cuál es ese versículo clave? Bueno, como tú lo dices, todos tenemos un versículo, pero yo creo que todos tenemos un versículo para algo. Sí. Entonces, cuando, no sé, respecto al temor, respecto a lo uno, respecto a lo otro. Y curiosamente, en mi caso, cuando hablo de un versículo para las finanzas, hablo de Jeremías. Entonces, no sé si lo leemos para... Claro que sí. Entonces, a mí me gusta, para mí es clave el versículo de Jeremías 17, del 7 al 8. Dice, pero bendito el hombre que confía en mí, que yo soy el Señor y que en mí pone su confianza. Creo, esa es la frase principal. Genial. ¿Sí? Ese hombre es como árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. ¿Cierto? Porque el arbolito le está dando esa frescura. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Entonces, para mí habla mucho sobre las finanzas porque primero lo que hablamos desde el inicio, ¿dónde está mi confianza? Sí. Y en este caso, mi confianza debe estar puesta en Dios. Pero la consecuencia de esa confianza es todo lo demás. ¿Sí? Tenemos todo lo que está llegando a nuestras vidas, como los arroyos, sí, toda la cobertura que tenemos sobre todo lo que hacemos, que es el árbol, ¿sí? Y que incluso en las dificultades hay algo fresco que nos está cubriendo, ¿no? Hay alimento. Sigue dando ese fruto. Exacto. Y aún en momentos de sequía, de dificultad, de escasez, hay un fruto, porque el fruto no depende de lo que estoy obteniendo, sino de lo que viene de Dios. Entonces creo que eso es clave. Tener mis ojos puestos en Dios, mi confianza plena, completa en Dios. Y de ahí todo lo demás. Eso es para mí lo más importante. Súper. Bueno, vayamos pasando de una vez a la pregunta. Esta es genial porque, escuchamos hablar a muchas personas de lo que pueden hacer, pero a veces no sabemos lo que Dios ha hecho en sus vidas, esos milagros que el Señor hace, y queremos saber qué milagros financieros tú has recibido. ¿Has recibido alguno? Demasiados. ¡Oh, qué bien! Demasiados. Muchos dirán como, bueno, de todo lo que ya está hablando el super plan y lo uno y lo otro, pues todo controlado. Bueno, no tengo todo el control, eso me ha tocado aprenderlo. He tenido que soltar muchas cosas, pero lo importante es que Dios siempre me recuerda que Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel. Creo que de todos los testimonios siempre me gusta contar uno. Bueno, voy a contar tres, pero hay uno que me encanta y es típico para los universitarios. Porque me pasó en la universidad una vez, pues yo tenía mi plan, ustedes saben lo que les he venido contando, el ahorro, papi, el 70% aquí, el 20% acá, el 10%, y en una de esas fue una semana muy dura, de esas que uno tiene que gastar mucho en materiales, en fotocopias, o sea, pasó de todo esa semana
se juntaron como los parciales, bueno, un montón de cosas. Y digamos que en un momento ya era el tiempo de almuerzo y a mí me gusta comer mucho, por eso gasto, tengo que controlar la comida. Pero guarda la línea, no hay problema. Metabolismo. Y resulta que en una de esas me da como mucha emoción decirlo y contarlo, porque hay veces pensamos que tenemos que estar encerrados y orando y mejor dicho, Señor, provee para esto, pero hay veces el Señor escucha nuestros suspiros. Ajá. ¿Cierto? Estamos aquí como, yo quisiera. Los deseos del corazón. Los deseos del corazón. Ajá. Y eso está en su palabra. Así es. Como nosotros nos deleitamos en Él y Él se enfoca en nuestros deseos. Así es. Pero ese día recuerdo mucho que tenía mucha hambre y tenía, digamos, para un almuerzo sencillo. Sí, ya tenía hambre. Tenía para un almuerzo normal, pero yo tenía unas ganas de un burrito. Así, había un restaurante mexicano en la universidad y yo quería un burrito. Cuando de pronto yo dije, Señor, quiero un burrito. Y tú sabes que en este momento no puedo pagarlo. Okay. No puedo, no me alcanza. Tengo para devolver a mi casa, todo, pero no me alcanza. No vale la pena zafarme del presupuesto por ese burrito. Pero tú sabes que yo quiero ese burrito. Pero lo quiero, Señor. Y literalmente en ese momento, con esa conversación, mi mejor amiga de la universidad va y me dice, Esther, ven. Y yo, ¿qué fue? Y me dijo, ven, te compro un burrito. ¿Ah? Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, yo te voy a gastar un burrito. Pero fue en un instante. Wow. Ella no sabía que me faltaba nada, absoluta. O sea, fue increíble. Fue que yo quedé como en shock, ¿sí? Porque no fue que administré mal mis recursos esa semana, sino que hubo cosas que se me salieron de las manos, ¿sí? Pero al mismo tiempo Dios me respaldó. Genial. Y pude comerme el burrito que tanto quería. ¿Sí? Entonces creo que ese es un cuento o un testimonio que me gusta contar mucho a los jóvenes, porque eso puede pasar en la universidad, eso puede pasar en cualquier lado y con cualquier cosa. Así es. ¿Sí? Y Dios escucha esa oración sencilla. No tengo que estar levantando las manos, Señor, por favor. Porque Sino algo, la conversación normal con Dios. es la comunión, la relación que uno está buscando. Bueno, dijiste que eran tres. Tres. Segundo. Bueno, el segundo es parecido a ese, Ajá. pero fue con otro tema. Entonces, en este fue comida, ahora este fue con un viaje. Resulta que pues cuando ya me gradué del colegio, tuvimos un plan pues familiar en el que yo iba a durar 6 meses antes de estudiar la carrera. Pues ya había sido seleccionada en la universidad, tenía todo, pero yo pospuse mi entrada. Okay. Y ese periodo iba a ser un tiempo de preparación un poquito más espiritual, aprovechar a aprender inglés o bueno, repasarlo, bueno, tenía un objetivo. Pero entonces iba a ir fuera del país y antes de viajar, literalmente faltaba 2 semanas para ese viaje. Cuando yo estaba en mi casa, estaba sola y en ese momento yo dije como, ay Señor, yo quisiera ir a visitar a mi abuela antes de viajar. Así lo dije, mi abuela estaba en Barranquilla y yo pues aquí en el centro del país. Sí, y lejitos. de lejitos, y yo era como, yo quisiera visitar a mi abuela. Literalmente, así como el burrito, en un instante recibí una llamada y mi tía me llama y me dice, Esther, ¿tú no quieres venirte a Barranquilla? Y así aprovechas y visitas a tu abuela antes de irte. Y yo, ¡Oh! ¿en serio? Yo, claro. Me dijo, listo, cuadramos todo el viaje, pero eso no fue todo. Entonces, no solo fue suspirar el viaje, fue todo lo que significó ese viaje para mí antes del otro viaje que iba a tener. Entonces, esa época era en enero más o menos, entonces la época de todos los descuentos, mejor dicho, todas las cosas. Y mi tía acostumbraba en esa época, que éramos más jovencitas, ya somos adultas y no pasa tanto. Ya casi se termina la juventud y empieza la adultez. Sí, entonces en ese tiempo mi tía fuimos a un centro comercial y digamos que dijo, no, pues te va a comprar unos zapatos. Y a donde íbamos, algo pasaba. Entonces me compró unos zapatos, pero me regalaban un bolso. Digamos que íbamos a comprar una cosa y resultábamos con el doble. O sea, eran cosas que eran como una especie de milagro que no entendía, que incluso en ese punto mi tía me dijo, Esther, ¿qué más quieres? Es más, literalmente me dijo como, ¿qué más quieres? Contigo está la bendición, ¿a dónde vamos? Y yo estaba muy impresionada porque yo estaba viendo en ese momento la fidelidad de Dios en un plan que yo había suspirado. ¿Sí?
Pero es que ahí viene algo importante, y es que Malaquías habla del diezmo, la ofrenda, pero que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Exacto. Y eso fue lo que viviste ahí. Completamente. Genial. Y el tercer testimonio que nos va a contar. El tercer testimonio ya no es tan pasó así de repente, no es tan milagro creativo, es más bien un proceso que Dios permitió gracias a la sabiduría, a la guía que Él me dio. Entonces, yo comencé a trabajar en la universidad hace año y medio, ya casi 2 años. Y pues obviamente me dijeron, bueno, tú estás en pregrado, de todas formas necesitamos que comiences una especialización. Enseguida, y yo un momentico. Voy a mirar mi presupuesto. Yo siempre digo eso, tengo que ajustar, tengo que hacer el plan. Y yo dije como, en este momento, en este instante, no puedo hacerlo. Pero yo le dije a mi jefe como, bueno, yo puedo hacer esto y empezar a mitad de año. Si quiere le escribo un compromiso o algo así. Entonces, Dios me permitió crear la estrategia dentro de mi presupuesto para cumplir con ese estudio que necesitaba y que requerían. Y que además que yo quería, ¿no? Eso es algo que también me gusta mucho. Y fíjate cómo se abrieron las puertas a tener esta especialización en docencia mediada por las TIC. Y me doy cuenta, o más bien Dios me está mostrando aún más o enfatizando aún más ese llamado a la enseñanza, a ser maestra. Y yo era como, wow, el Señor está preparando todo y además me está capacitando. Entonces, comienzo el primer semestre de trabajo y ese primer semestre yo hice un plan de tal forma, fue un poquito estricto, pero se pudo y no sufrí de hambre, todo fue en orden, en el que yo pude ahorrar lo de la matrícula del primer semestre de estudio. Y durante ese semestre de estudio pude ahorrar el siguiente semestre. Wow. Entonces, como Dios también nos da las estrategias, lo que hablábamos con José. Sí. Él me ha dado a mí los recursos. Yo no sé si en este momento yo estoy trabajando en esta universidad solamente para que yo hubiera podido cumplir este presupuesto y estudiar esta carrera o esa especialización. Yo no lo sé, en este momento estoy todavía como entendiéndolo, pero Dios mismo me ha capacitado en este tiempo y ha permitido que yo tenga los recursos necesarios para cumplir esto. Día a día, ¿no? Exactamente. Entonces hay milagros de todo tipo con Dios, hay testimonios que tengo de todo tipo, pero quería hacer ese contraste de los que a uno lo sorprenden, que uno no lo espera, pero también de los que Dios te está dando las herramientas y se puede cumplir cuando tú estás en obediencia, en el orden y trabajas todo con la sabiduría que Dios te está entregando, que eso es lo más importante. Genial, pues es que Dios es un Dios creativo y Él no se cuadricula y dice, el milagro es porque tú levantaste las manos y gritaste, o yo te lo voy a dar de inmediato, cuando no, hay momentos donde Él de verdad nos pone a esperar, pero esa espera es un proceso. Lo mismo pasó con José, él no fue inmediato, él tuvo un sueño, se convirtió en realidad 13 años después. ¿Sí? Entonces no siempre es de inmediato, pero genial esos testimonios, gracias por compartirlo. Bueno, entonces la última pregunta, ha sido todo un tiempo muy muy interesante, así que vamos con esa última pregunta y es, ¿qué mensaje le dejas a los jóvenes que nos están viendo en cuanto a todas las finanzas personales? ¿Qué mensaje les darías a ellos? Yo estoy como cuando uno descubre algo y todo tiene que ver con eso que uno descubre. ¿Sí? Es como un ejemplo para que me entiendan un poquito más de lo que estoy hablando. De chiquita, o bueno, no tan chiquita, de jovencita, más jovencita, había una camioneta que me gustaba mucho, que era la Tucson, la Hyundai Tucson. Y yo cada vez que la veía en un lugar, o digamos que antes no la conocía, pero cuando la conocí y me gustó, la empecé a ver en todas partes, ¿sí? Entonces, y cogí la costumbre de, cada vez que veía una, decía Tucson, y mi papá, ya esté tranquila. Pero me di cuenta que cuando uno ya conoce algo, lo identifica mucho más. Y algo así me está pasando con el mensaje que voy a dar en este momento. Hace poquito tuve la posibilidad, el privilegio de estudiar un poquito más sobre Proverbios. Y Proverbios trabaja mucho el contraste.
Sí. el necio y el sabio. Y muchos otros contrastes, pero quiero enfocarme en eso. La sabiduría, y es lo que hemos venido hablando en todos estos videos, ¿cierto? Entonces, creo que para nosotros como jóvenes, nuestra prioridad debe ser perseguir la sabiduría. En Proverbios 1:7 dice que es el temor de Dios el que nos está entregando esa sabiduría. Todo es resultado de ese temor de Dios, buscar a Dios, y creo que todo se une en esa hambre y sed de la palabra de Dios. En la medida que nosotros buscamos de su palabra, lo conocemos más a Él, conocemos más lo que le gusta, más lo que no le gusta, empezamos a adquirir esa sabiduría, nuestro corazón es transformado. Y ese corazón transformado es el que comienza a dirigir nuestra vida a un mejor futuro hacia Dios. Y sé que suena como el futuro, lo uno, lo otro, pero es que de lo que más tenemos que tener cuidado es nuestro corazón. Porque si nos enfocamos en nuestras emociones, lo que yo siento, en nuestra propia prudencia, como dice su palabra, ¿cierto? No nos va a ir tan bien como si nos enfocamos en un corazón que persiga la sabiduría de Dios a través de ese temor en la búsqueda de la palabra y del conocimiento de Dios. Entonces creo que mi invitación hoy es: busquen la sabiduría, eso es lo primordial. De ahí sale todo lo demás, la revelación, la guía, el entendimiento, la inteligencia, bueno, ahí está todo. Creo que eso es lo que más me he centrado en este día, en todo lo que hemos hablado. Ahí está. Súper, bueno, muchas gracias, estamos súper contentos porque Esther nos ha dejado un montón de cosas en que pensar. Muchas cosas para analizar. Creo que hay que seguir viendo los videos y volverlos a ver porque hay todavía cositas que Dios va a estar hablando a nuestro corazón con estos videos, y le agradecemos a Dios de verdad porque tú nos acompañaste el día de hoy. Esperamos no sea la única vez, más adelante otros temas más que podamos hablar. Y bueno, vamos a dejar a todos ustedes con la invitación a que se puedan suscribir. Recuerden ahí en el canal, compartan el video o todos estos videos porque están buenísimos. Cada uno tiene una temática súper interesante y que nos va a ayudar a nuestras vidas de cómo manejar nuestras finanzas. Así que, Esther, muchas gracias. Gracias. Chao, queridos. Nos vemos y no se les olvide adorar a Dios con todo lo que hacen.